Muy buenos días, querido público televidente. Sean bienvenidos a una entrega más de su segmento Salud por Dos. Señores, recuerden que estamos en el mes de la cardiología, el mes de septiembre, y hoy vamos a estar hablando de un tema muy común en la población dominicana. Vamos a estar hablando de los riesgos cardiovasculares de pacientes con diabetes y también el tema de la obesidad. De la boca de nuestro especialista, el doctor Josué Pichardo, la doctora Ibe Gómez, quien les acompaña el día de hoy. Así que esperamos que ustedes aprovechen este tema. Bien, buenos días, Ibe, y gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Y como dice Ibe, seguimos hablando de prevención cardiovascular, del mes de la prevención, porque estamos en la celebración del mes del corazón, del Día Mundial del Corazón, que se celebra este próximo 29 del mes de septiembre. Hemos estado hablando de todo lo que son los factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, sobrepeso, hemos estado hablando de dislipidemia, de enfermedad aterosclerótica isquémica, y hoy vamos a hablar de los pacientes diabéticos, aquellos pacientes que tienen niveles altos de azúcar en sangre y del sobrepeso, que es uno de los factores, de hecho es uno de los 7 factores prevenibles para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Así que vamos a estar desarrollando ese tema en el día de hoy, Ibe. Y tú que trabajas con pacientes diabéticos, igualmente, hace muchos años. Perfecto el tema para mí, Josué, porque es increíble la parte de la desinformación. A veces uno cree que la gente sabe todo esto, pero no es así, no es así. La población necesita, nosotros los dominicanos, educarnos y saber que si ya tenemos un factor de riesgo, que es lo que yo digo, como el tema del sobrepeso, que un gran porcentaje de la población está en sobrepeso. A veces la gente entiende que el sobrepeso es que estar súper gordo. No, ya cuando usted está manejando unas cuantas libras del peso ideal según su estatura, hay un problema de sobrepeso y hay organismos que hacen eso repercute de manera en la salud y en los niveles de azúcar también, y va a influir mucho el tema de la dieta, qué es lo que estamos comiendo y cómo lo estamos consumiendo, esos carbohidratos. Así es, mira. ¿Por dónde vamos a comenzar? Diabéticos en el mundo. Primero ver qué es la diabetes. O sea, la diabetes no es más que eso, los niveles elevados de azúcar en sangre de manera persistente, por encima de los valores establecidos, que se habla que de 70 a 100 miligramos por decilitro. Pero la cantidad de diabéticos en el mundo es enorme. O sea, estamos hablando de que aproximadamente 370 millones de personas sufren de diabetes a nivel mundial, lo que significa que es una epidemia. Y se habla que para el 2030, 2035, habrá más de 500 millones de personas diabéticas a nivel del mundo, lo que significa que tenemos que hacer algo ahora. ¿Por qué? Porque la diabetes, como te digo, es una enfermedad prevenible y controlable. Y existen varios tipos de diabetes, aunque son dos los tipos más conocidos. Aquellas personas que sufren de diabetes desde que son niños porque tienen alguna alteración en la producción real de insulina a nivel del páncreas, porque han tenido alguna condición específica inmunológica, una enfermedad que lo haya dañado. Que no hay forma de prevención en ese tipo de casos. En ese caso no hay forma porque es la llamada diabetes tipo 1, la diabetes insulino dependiente, diabetes juvenil. Esa diabetes por una enfermedad que ha dañado donde se produce la insulina, que es la hormona que controla el azúcar. Esos diabéticos tipo 1, lamentablemente no hay forma de prevenirlo en ese tipo de casos. Sin embargo, los diabéticos tipo 2, que son la gran mayoría, más del 90% sufre de diabetes tipo 2, significa entonces que ese sí es prevenible porque es una enfermedad multifactorial. ¿Multifactorial qué significa eso? Que deben incidir algunos factores para que ella se presente. Para que se presente. Igual que la caries dental, multifactorial. ¿Qué significa eso? Que aunque se puede heredar genéticamente, hay una serie de factores ambientales externos al organismo que pueden predisponer a que se desarrolle más temprano o más tarde la diabetes. Postergarla. Y esos factores van a depender directamente de qué hagamos nosotros con nuestra salud, qué hagamos con nuestra alimentación, qué hagamos con la actividad física que tenemos que hacer de manera rutinaria, qué hagamos con lo que ingerimos diariamente, qué hacemos con la cantidad de carbohidratos que ingerimos. Y en eso de carbohidratos es algo que yo quiero que mis pacientes entiendan y en sentido general, la población entienda. Carbohidratos
son todos los azúcares que están contenidos en la mayoría de cosas que ingerimos, entiéndase, en las harinas, o sea, en el pan, en los espaguetis, en los víveres tales como la yuca, el plátano, en el arroz. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son como la energía que necesita el organismo para producir, o el sustrato que necesita el organismo para producir energía. Entonces esos carbohidratos que ingerimos, si lo ingerimos en exceso, ¿qué va a pasar? Que si no lo consumimos adecuadamente en nuestro organismo, van a acumularse. Y eso es lo que entonces va a hacer que nuestro azúcar aumente en sangre. Los carbohidratos, como le digo en sentido general, son todas esas cosas, pero el principal, el directo, el azúcar que se ingiere de manera directa. Bien, principalmente el azúcar refino. Azúcares igualmente existen en las frutas, todas las frutas que ingerimos, pero son azúcares más fácilmente digeribles y que por lo tanto el organismo puede manejarla con más facilidad. O sea que yo entiendo que tener la precaución justamente es en la ingesta de esas grandes cantidades de carbohidratos a través del tiempo, que son las cosas que van a hacer que acumulativamente el azúcar vaya subiendo y después viene el sobrepeso, viene la obesidad y luego el desarrollo de diabetes. Y en el tema de la diabetes, yo siempre recomiendo, si hay un tiempo en el que usted, por falta de disciplina, no está haciendo ningún tipo de ejercicio, usted no sale a caminar en la mañana, no tiene un tiempo de hacerlo en la tarde, si usted tiene una semana que está muy ajetreada por lo que fuera, que a veces nos pasa a todos, con la pandemia también hubo mucho aumento de peso por el sedentarismo, porque estábamos en cuarentena. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de elegir alimentos que sean bajos en estos carbohidratos. Hay que comer más ensalada, comer carne y evitar los carbohidratos. Hay que evitar el arroz, evitar los panes, evitar los plátanos. Entonces, comer un poquito más saludable, elegir más verdura. ¿Por qué? Porque es que a la hora de metabolizar esos alimentos en el organismo, usted, si en vez de comerse el plato de arroz, se come un plato de ensalada con una porción de carne, entonces usted va a tener niveles de glicemia en sangre mucho menor que cuando te comes un plato de arroz. Así es. Entonces, así si no estamos, es como encontrar, balancear la cosa. Yo me voy a dar este fin de semana, nos vamos de resort y vamos bueno, pues ustedes saben, porque la gente en los resort va a comer. Yo estaba con un grupito que yo dije, a ustedes no lo van a dejar entrar aquí. Lamentablemente No. es así, pero ¿cuál es la relación al final de esa situación? Que entonces, cuando tú tienes esa sobrecarga de ingesta y que se desarrolla la diabetes, ¿cómo se relacionaría entonces la diabetes como riesgo cardiovascular? La diabetes va alterando de manera sensible las arterias y principalmente las arterias de pequeños calibres. Por eso los órganos que son más afectados por la diabetes son aquellos que necesitan esa irrigación pequeña, tales como los ojos, el riñón, el cerebro y la circulación periférica. O sea, ustedes ven que lamentablemente en las personas diabéticas... los dientes, Josué. La encía, los dientes. Los propios dientes. Tú no sabes el alto nivel de incidencia de caries dental que hay cuando hay diabetes. Yo siempre le digo, no solo es el páncreas, la vista, la cavidad bucal no se escapa de sufrir daños. Bueno, recuérdate que además de esas afecciones que produce realmente la diabetes, así a nivel de la circulación, con el desarrollo consiguiente de aterosclerosis en todas partes y después de infarto al miocardio y demás, los diabéticos comienzan a disminuir todo lo que tiene que ver con su estado inmunológico, o sea, con la defensa del organismo. La diabetes es una enfermedad que va tumbando lamentablemente con el tiempo las defensas orgánicas, por lo tanto a veces infecciones pequeñas en una persona no diabética, entonces en un diabético pues esa infección pequeña puede ser muchísimo mayor y producir una complicación. ¿Y si es COVID-19 más? Todavía peor, y más si la persona tiene adicional, o sea, si es diabético, si es hipertenso no controlado o que ya tiene algún daño estructural esencialmente, porque a veces es una confusión también con eso, que a veces personas muy jóvenes que me subió la presión un día y por lo tanto ya creo que me voy a morir. No, está demostrado que los pacientes con COVID o con cualquier otra patología, para que haga más daño realmente son aquellas personas que ya tienen un daño estructural a nivel miocárdico, o sea, tienen una cardiopatía hipertensiva, han hecho un infarto, tienen dilatación de sus cavidades, están en falla cardíaca, entonces esos sí son los pacientes que tienen mucho más predisposición. Pero la realidad es que la diabetes está demostrado, que si eres diabético y además de eso no está controlado,
tiene mayor posibilidad, estamos hablando de que se multiplica por 4 la posibilidad entonces de desarrollar una enfermedad aterosclerótica y con ello, ¿qué significa eso? Que puede venir entonces un infarto, un stroke, o sea, un accidente cerebrovascular, un daño en la circulación periférica que puede llevar incluso hasta una amputación, Claro, que es una porque situación el muy pie diabético, compleja en los pacientes por el asunto de la formación del pie diabético. Señores, esto es importante que nosotros manejemos esta información. ¿Por qué? Porque a la medida que usted maneja cuáles son sus factores de riesgo como individuo, usted va a tener más cuidado. Si sabemos que tenemos un problema de sobrepeso, entonces hay que hacer ejercicio, hay que cuidar la alimentación y hay que trazarnos metas con el tema del peso. Porque la obesidad y esas personas que tienen esa barriguita muy desarrollada, tenemos que trabajar en ese tipo de pacientes para evitar estos problemas que viene exponiendo mi querido amigo Pichardo. Señores, importante, yo necesito que ustedes cuiden su salud y entendiendo los riesgos que hay, no solamente a nivel cardiovascular, porque el problema de la diabetes es que afecta muchísimos órganos y lo peor de todo, Josué, es que la diabetes va trabajando de manera silenciosa y eso es lo que hace que muchos pacientes se duerman con esto, no acuden a un especialista a chequearse, a tener control, a tener disciplina, porque y otras cosas que tienen también una especie de tabú, que no, cuando hay diabetes hay primero una etapa de negación. No, yo no soy diabético, yo no sufro de eso. Eso es el doctor. Ahorita me pone una pastilla que me hace tal cosa. No, sáquese eso de su mente, que la falta de control de los niveles de esa hemoglobina glucosilada, si no está estable, si ese azúcar en los tejidos del organismo no están controladas, entonces sí se van a presentar todos los daños en el organismo. Y vuelvo y les repito, silencioso, que es que cuando el paciente se viene a dar cuenta, ya la cosa va lejos. Algo que mencionaste que es sumamente importante y es el asunto de la hemoglobina glicosilada. Ese control que necesitan tener los diabéticos cada cierto tiempo de esa hemoglobina que se pega, o esa hemoglobina o ese azúcar que se pega a la hemoglobina realmente, que es lo que da la hemoglobina glicosilada al final. Si tú no tienes un control real de esto, a través del tiempo, eso igualmente se va a traducir en riesgo cardiovascular. E incluso cuando tú disminuyes en 1% la hemoglobina glicosilada, estamos hablando que está disminuyendo de manera porcentual, más de 30% la enfermedad aterosclerótica, solamente con disminuir en 1% la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque eso significa, disminuir la hemoglobina glicosilada significa que ha estado tu azúcar controlada en el tiempo, en los últimos 3 a 6 meses. Eso significa entonces que mientras mejor control tenemos del azúcar día a día, mejor control vamos a tener de la hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es la situación realmente a nivel mundial? Que muchos de los pacientes no están controlados en el día a día. Se habla de que hasta el 50% de los pacientes diabéticos que toman medicamentos, que usan insulina, que es uno de los tabú que la gente entiende, que a veces tiene, que si le pusieron insulina, se dañó todo, que la insulina hace daño, que la insulina mata, que la insulina daña el corazón. La insulina es lo mejor que hay. Entonces, para la diabetes. Si la insulina la produce nuestro organismo de manera natural, simplemente lo que hace es que se sustituye cuando ya tu páncreas no lo está produciendo adecuadamente, o la que está produciendo es de una calidad mala o insuficiente para producir o para controlar tu glicemia. Entonces, la insulina entiendo que no hay por qué tenerle miedo. Si su médico, diabetólogo, endocrinólogo entendió que ya usted necesitaba insulina porque las pastillas ya no eran suficientes, porque ¿qué es lo que hacen las pastillas? Y que me disculpen los endocrinólogos porque soy cardiólogo y lo que quiero es que vean el riesgo cardiovascular de mis pacientes. ¿Qué es lo que producen las pastillas? Estimular el páncreas, en la mayoría de su mecanismo de acción, ese es uno de ellos, estimular al páncreas para producir un poco más de insulina. Pero si ya su páncreas no está produciendo insulina, por más que usted lo estimule, ya no va a haber producción. Por lo tanto, en ese momento, su médico, diabetólogo, endocrinólogo decidirá si usted necesita ya darle insulina de manera exógena para que realmente pueda suplir esa necesidad y que usted pueda tener un control adecuado. Y si la cosa se controla y el paciente se disciplina, se le retira la insulina. Cuando hay una diabetes tipo 2 y el paciente avanza, progresa,
lleva una vida muy disciplinada, terminan quitándole la insulina, le quitan la pastilla y lo que único que le deja a usted es dieta y ejercicio. Eso es, yo lo he visto porque hay pacientes que sí que se han disciplinado y lo han hecho. Josué, no están haciendo más señas que un tráfico aquí. Señores, no quiero dejar de decirles que el mes de octubre, por ahí viene el mes de octubre, que es el mes de la salud bucal. Nosotros vamos a estar tratando entonces todos esos temas odontológicos y concernientes a esta salud bucal para que ustedes se eduquen y va a ser súper, súper interesante. Así que... No puedo dejar de decir que el próximo jueves, Dios mediante, vamos a tener una invitada especial, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, la doctora Rafaelina Concepción, que va a estar con nosotros, porque como estamos celebrando el mes del corazón, esa semana entera se va a estar haciendo actividades tanto en la capital como en el interior del país y en todos los capítulos de la Sociedad Dominicana de Cardiología, y se culminará con una gran caminata que la doctora lo informará. Así que, señores, este miércoles igualmente nosotros vamos a estar el miércoles próximo en el Instituto Dominicano de Cardiología compartiendo una serie de conferencias con los pacientes con respecto a cómo controlar los riesgos cardiovasculares. Señores, ya ustedes saben, todo para el instituto el miércoles a celebrar con estos cardiólogos. Señores, muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo jueves, así que muy, muy feliz resto del día. Bye, bye.